educación en México es buena? Bueno, pues la educación en México la considero, pues hay algunas zonas que están bastante bien y otras como que les falta un poquito de apoyo al momento de, pues de impartir lo que viene siendo conocimientos sobre los maestros y demás. Considero que la educación de México no es buena, pero no tan excelente como debería de ser. En México yo siento que no es 100% mala, pero la verdad es que al gobierno le hace falta invertir más en educación que en otras cosas en las que se invierte, ¿sí? Porque en México sí hay buenas instituciones para estudiar, pero pues o están muy reñidas para poder ingresar, o si son privadas realmente pues los precios son bastante elevados. Yo creo que la educación en Mérida no deja nada a desear. Tienes mucho de dónde elegir y bueno, hay educación para todos. Bueno, Mérida tiene un sinfín de opciones en cuanto a la educación y La educación en Mérida la considero una buena educación, ya que no he visto mucho analfabetismo, he visto gente bastante buena, la considero bastante bien, es una educación que se puede apreciar aquí en Mérida. Es una muy buena educación, sobre todo con lo último que están haciendo, los concursos de química, los concursos de matemáticas. Mérida se fue a los estatales de biología, si no me equivoco, fue a los estatales de biología por parte de la Prepa uno. Pues sí, la verdad es muy buena la educación aquí en Mérida. En Mérida es mejor que en otros lugares, sí es buena la educación. Siento que En Mérida la educación, pues igual, considero que donde tú puedes conseguir una buena educación, pues la verdad es que son en muy contadas instituciones, y pues también siento que le hace falta bastante impulso a la educación en el estado para que pues esta llegue a todos los sectores y no solamente a algunos que puedan costearse la educación. sí, considero que todos los estudiantes tienen el mismo número de oportunidades y el mismo tipo, tanto en pública como en privada. Lamentablemente no hay las mismas oportunidades para los diferentes estudiantes, ya que algunos cuentan con recursos para entrar a buenas escuelas que imparten buenas materias y tienen buenos maestros, y hay otros que pues desafortunadamente no tienen estos recursos y tienen que estudiar con lo que saben. Hay algunos casos que han pasado que no tienen recursos y con sus estudios y conocimientos han salido adelante y han estado brillando. siento que no hay la misma oportunidad para todos los estudiantes por cuestiones económicas. Siento que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades porque cada quien tiene diferentes eh, carencias, ¿sí? Sobre todo económicamente hablando. La verdad es que muchos no tienen los recursos suficientes pues, para salir adelante, ¿sí? Entonces, sí es cierto, a todos se les dan las mismas oportunidades, pero no todos pueden tomarlas, porque pues por diferentes circunstancias, la verdad es que no pueden accesar a la educación. Muchos culpan al sistema escolar, pero yo creo que tiene que ver con el desinterés. Sí, hay muchos estudiantes flojos. Hay esta deserción escolar porque hay algunos alumnos que no aguantan lo que viene siendo el estudio o en un caso dado que sean las universidades, no es la carrera que ellos quisieron. Normalmente cuando se da esta deserción últimamente ha sido por los embarazos no deseados, por la falta de conocimientos sexuales, por así decirlo. Pero la mayoría es porque algunas veces les da la famosa flojera y pues por eso se van a lo que viene siendo la deserción Y por lo escolar. mismo hay deserción escolar porque muchos no tienen los mismos recursos y pues cada vez está más altas las colegiaturas en las escuelas y por eso existe esto. En cuanto a la deserción escolar, repito, yo considero que es pues por la parte del factor económico. ¿Sí? No muchos tienen esa posibilidad porque si no ingresan a una institución pública, realmente pagarte una educación privada es bastante caro
y pues hay unos que tienen que trabajar y tienen que estudiar al mismo tiempo y además tienen que aportar dinero a sus hogares. Entonces la verdad es que eso hace que se vuelva muchísimo más difícil poder tener una educación. Hola, mi nombre es María Ortiz y voy a resolver algunas de las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo consideras la educación en México? Yo considero que la educación en México es mala porque tanto la sociedad como el poder administrativo, el gobierno, la nación en general, no le han dado la prioridad o la importancia necesaria a la educación, siendo este un pilar muy importante que rija a la sociedad como una herramienta para su libre expresión. La segunda pregunta dice, ¿qué opinas de la educación en Mérida? En general yo siento que como en todos lados hay buenos, regulares o malos. Y en general siento que en Mérida hay muchos docentes que están encargados del aprendizaje y enseñanza de los alumnos y alumnos en general. Y siento que al tener la vocación pueden, pueden enseñar mejor, pueden buscar más estrategias, porque si no hay vocación para la docencia no sirve de nada estar frente a un aula y frente a varios alumnos. ¿Crees que tenga el mismo tipo de oportunidades que cualquier estudiante? Bueno, es una pregunta subjetiva. Yo considero que eh, realmente, realmente no, porque si un alumno tiene nivel socioeconómico bajo, no puede continuar sus estudios, pero no es porque no pueda, porque no tenga el nivel cognitivo o algo así, sino porque a veces el dinero o la cuestión socioeconómica influye mucho en el proceso de estudios, en el proceso académico, en cuestión de materia prima, ¿va? Porque cognitivamente el dinero no es nada. ¿Por qué crees que existe la decisión escolar? Por muchos factores. Puede ser por hambre, por pobreza, por adicciones, por el mismo contexto o lugar donde vive el joven lo arrastra a dejar de estudiar, pero las más comunes siempre van a ser por el nivel socioeconómico. Inclusive las más anormales que podríamos decir es por tradiciones, que 14 años, 15 años se enlacen matrimonialmente y empiezan a tener una vida adulta, se empiezan a pasar situaciones que no les corresponde a su etapa, ¿no? Pero, o sea, igual influye mucho eso que les acabo de decir, que es parte del contexto. Y creo que son todas las preguntas.